Oremos nuevamente al Señor. Padre, todas las cosas están desnudas delante de ti, Señor. Nada está oculto a ti, Señor. Oh, Señor, y nos presentamos delante de ti, Señor, en Jesucristo, juntos como hermanos, estando a los pies de tu palabra, donde es el mejor lugar para cada uno de nosotros, Señor. Nuestra oración es que tu palabra sea abierta en nuestro corazón. Nuestra oración es que tu palabra nos limpie, nos anime, nos edifique, nos exhorte, nos corrija, nos redarguye, Señor. Te lo pedimos, Señor. Ayúdanos a no distorsionar el testimonio de tu palabra. Por favor, guarda nuestros corazones para ti, Señor amado. Te lo pedimos, Señor. Santifica tu palabra porque ella es verdad. Nos colocamos debajo de tu gracia y debajo de tu espíritu, Señor. Señor, llénanos de tu espíritu para dar testimonio como debemos dar acerca de ti, de tu obra preciosa, Señor. En el nombre de Jesús hoy nos encomendamos ante ti, Señor amado. Amén, hermanos. Amén. Amén, hermanos. Hermanos, la gracia y la paz de nuestro amado Señor Jesucristo siga abundando en el corazón de la iglesia. Le agradecemos al Señor que podemos estar juntos como hermanos, haciendo lo que hacía María, estando a los pies de la palabra del Señor. Es el lugar más seguro para nosotros. No hay lugar más seguro para cada uno de nosotros que estar a los pies de la palabra de nuestro amado Dios. Vamos hoy a compartir algo que nos es necesario a cada uno como hijos de Dios estar apercibidos. Yo pienso que una de las cosas que nosotros anhelamos después de que empezamos a conocer los caminos del Señor es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Debe ser algo normal en el corazón de cada creyente y en el espíritu de cada creyente ese deseo por la presencia nuevamente de su Señor acá en la tierra, ¿sí? Y a causa de eso, entonces los apóstoles, inspirados por el Espíritu Santo, nos dejaron muchos registros acerca de lo que había en el corazón de ellos y lo que esperaban en el corazón de la iglesia, ¿cierto? Mientras retornaba nuestro Señor Jesucristo por segunda vez. Entonces vamos a considerar algunos aspectos previos a la parusía de nuestro Señor Jesucristo. Aunque no vamos a considerar aspectos escatológicos, la parusía tiene que ver con escatología, con los tiempos del fin, pero vamos a considerar son aspectos prácticos, características propias de cada hijo de Dios que debe manifestar, expresar y dar a conocer entre tanto que el Señor viene. Entre tanto que Cristo viene, entre tanto que lo esperamos, la Escritura nos revela algunos aspectos que deben ser hallados en la iglesia. No vamos a hablar de todos los aspectos, vamos a hablar de algunos aspectos que deben ser encontrados en el cuerpo de Cristo. Pablo le decía a los hermanos en Filipos que para él no era molesto repetirle las mismas cosas a los hermanos. ¿Por qué? Porque es seguro para nosotros. A causa de nuestra limitada conciencia, olvidamos muy rápido aquellas cosas que el Señor nos ha revelado. Entonces el Señor, por medio de Pablo, lo que hacía era muchas veces que le volvía nuevamente a repetir a los hermanos aquellas cosas sobre las cuales ya habían considerado. Entonces lo que vamos a hacer hoy es, vamos a pasar nuevamente por aquellas cosas que ya hemos considerado para ser afirmados en la verdad presente. Vamos a empezar a considerar primero en el libro de Tesalonicenses, vamos al primer libro de Tesalonicenses, al capítulo 1. La iglesia en Tesalónica era quizás una de las iglesias más nuevas a las cuales el apóstol Pablo les escribe esta epístola, donde la idea general de la epístola es una epístola que habla mayormente de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y a causa de unos comentarios que se hicieron en ese momento en el entorno de la iglesia, algunos estaban andando muy desordenadamente. Entonces Pablo, por el Espíritu, escribe
hablando acerca de cómo deben ser las personas mientras viene nuestro Señor Jesucristo. Entonces, para tomar el contexto, vamos a leer desde el versículo 1 para que lleguemos al versículo 8, que es el texto donde hoy vamos a empezar a considerar algunas cosas importantes para nosotros como creyentes. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, del versículo 1 al 8. Pablo, Silvano y Timoteo. ¿Quién era Pablo? ¿Quién era Silvano? ¿Y quién era Timoteo? La obra, el equipo de obreros, le escribe a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Los manuscritos más antiguos no dicen de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. 2. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Entonces, Macedonia y Acaya eran la región. Y la iglesia en Tesalónica era un ejemplo para toda la región de Macedonia y de Acaya. En Macedonia se encontraba la iglesia de Filipos. En Acaya se encontraban varias iglesias que las escrituras nos mencionan. Verso 8, donde queremos llegar. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. O sea que el testimonio que había en la iglesia de Tesalonicenses acerca de Jesucristo era un testimonio muy fuerte, era un testimonio muy conocido por la manifestación de fe y amor que tenían los hermanos, tanto así que llegó a traspasar los límites de las regiones de Acaya y de Macedonia. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. 9. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero. Verso 13. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, a quien nos libra de la ira venidera. Entonces, después de que los tesalonicenses de adorar ídolos, dioses paganos, se volvieron al Dios verdadero por medio de la predicación del Evangelio del apóstol Pablo, había algo en el corazón de los tesalonicenses, que, versículo 13, 10, esperar de los cielos a su Hijo. Esa bendita esperanza que ha sido comunicada por la palabra y por el Espíritu Santo en el corazón de la iglesia, nos debe ser algo común y propio a todos los hijos de Dios. ¿Sí? ¿Cuál? Aguardar de los cielos, anhelantemente, expectantemente, la venida en las nubes por segunda vez de nuestro Señor Jesucristo como león. Primera vez vino como cordero, en su segunda venida vendrá como león, ¿cierto? Entonces, esta esperanza que tenía Pablo, esta esperanza que tenían los tesalonicenses, esta esperanza que tenía la iglesia en el primer siglo, es la misma esperanza que hoy, casi después de 2000 años, tenemos nosotros. Pero en esa esperanza que tenemos nosotros, hay aspectos que se deben encontrar en el corazón de la iglesia mientras nuestro Señor Jesucristo viene. Hoy vamos a considerar
4 aspectos y características que se deben hallar en la iglesia, en espera de nuestro Señor Jesucristo. Mientras Cristo viene, la iglesia debe hacer algo, debe tener unas características y debe tener unos rasgos. Cuando estoy hablando de la iglesia, me estoy refiriendo al cuerpo de Cristo en general, ¿sí? Entonces, estos 4 aspectos son revelados siempre en relación con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces nos llama mucho la atención que el Espíritu Santo inspira a los apóstoles a escribir estos aspectos bien particulares en relación con la venida del Señor Jesucristo. Y son estos: 1, santidad. 2, que la iglesia sea irreprensible. 3, que la iglesia pueda experimentar paciencia. Y 4, que la iglesia sea afirmada en nuestro Señor Jesucristo. Estos 4 aspectos se hallan casi siempre relacionados cuando los apóstoles escriben en relación con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, como el Espíritu Santo llamó la atención a estos aspectos, vamos entonces a considerar algunos versos de la Biblia que nos hablan de estas características que deben ser halladas en la iglesia en espera de su Señor. La Biblia habla en 1 Corintios 9, cuando Pablo compara la vida cristiana como una carrera. La vida cristiana es comparada con muchos aspectos en la Biblia. Se compara con una carrera. Por ejemplo, el apóstol Pablo dice en Hechos de Juan el Bautista levita, cuando Juan terminaba su carrera, Hechos 13. Pablo le dice a los Gálatas: ustedes corrían bien. ¿Quién los estorbó? ¿Sí? Pero la vida cristiana también es comparada como un huerto, donde Dios está trabajando para poder tomar un fruto después. La vida cristiana es comparada con un edificio, donde hay piedras que Dios está edificando, ¿cierto? Entonces, el Espíritu Santo tomó estos varios ejemplos, estos 4 aspectos bien particulares que se hallaban siempre en relación con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, continuemos la idea de la carta en el capítulo 5 para empezar a mirar estos aspectos que están todos relacionados, ¿cierto?, que deben ser hallados. Entonces estábamos diciendo que el apóstol Pablo en 1 Corintios 9, cuando compara la vida cristiana con una carrera, termina diciendo que se debe luchar legítimamente, ¿sí? Nosotros debemos esperar la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, pero con ciertos rasgos, con ciertas características, y de esas las que vamos a hablar el día de hoy. 1 Tesalonicenses 5, versículo 23. Vamos a considerar entonces algunas palabras en el Nuevo Testamento griego que nos van a servir para poder entender un poco más a qué se refiere. Vamos a leer el versículo 23. Dice: y el mismo Dios de paz. Ustedes saben que esa palabra "y" en el griego es "que", es una conjunción copulativa que está uniéndome con la oración anterior, ¿sí? Entonces, la oración anterior me decía: examinarlo todo, retener lo bueno, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz va a hacer algo. ¿Qué va a hacer el mismo Dios de paz? Os santifique por completo y todo vuestro ser. La Biblia Reina y Valera 2006 tiene aquí, después de vuestro ser, 2 puntos: espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, queremos llamar la atención aquí en este versículo primeramente a 2 palabras. Aquí lo está relacionado con la parusía. Cuando dice la venida de nuestro Señor Jesucristo, en el griego es parusía, la segunda venida en las nubes. Entonces, queremos llamar la atención primero a una palabra: santifique. Entonces, el Dios de paz va a hacer algo en el corazón de la iglesia. Recuerde que hay alguien que es el obrero divino que está trabajando en el interior, el Espíritu Santo, el Paracleto. Entonces, el trabajo que Dios hace, lo hace por medio del Espíritu Santo en el interior de cada uno de nosotros. Y ese trabajo
Dios va a hacer algo. 1, santifique. La primera palabra que quiero llamar la atención. La palabra griega para santifique aquí es hayasi, viene de hagios, y la palabra hagios significa poner aparte, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que decir es que lo que Dios va a hacer con todo nuestro ser es que nos va a colocar aparte ¿de qué? Del mundo, del pecado, ¿sí? Entonces, lo primero que Dios nos llama en un trabajo que Él va a hacer, que Él mismo va a hacer, naturalmente que debe ser en una concordancia y comunión con la iglesia, es que lo va a santificar. Si un hermano no quiere que Dios santifique su vida, Dios no obliga a este hermano a ser santificado por Él. Eso tiene que ser algo que también nazca del interior del corazón del cristiano, ¿sí? Si el cristiano quiere, Dios quiere. Si el cristiano no quiere, Dios no quiere. Por ejemplo, Dios quería reinar. Saúl no quería reinar. Dios quería con Saúl, pero Saúl quería con él mismo. Entonces, si usted no quiere, pues me busco a otro que sí quiera. ¡Pum! David. Él sí va a querer. ¿Se me entiende? Entonces, el Dios de paz santifique por completo, sigue teniendo el texto, todo vuestro ser. Espíritu, alma y cuerpo. Entonces, cuando dice que santifique todo vuestro ser, es que la santificación se va a extender a cada una de las partes del cuerpo, a su espíritu, a su alma y a su cuerpo. Recuerde que nosotros somos un ser que está compuesto de un neuma, que es el espíritu, que es el con el cual nos comunicamos con el mundo de Dios, con Dios. Tenemos acceso al mundo espiritual por el espíritu. Tenemos la psique, el alma, tenemos conciencia de nosotros mismos y tenemos nuestro cuerpo con el cual tenemos contacto con nuestro entorno, ¿cierto? Entonces, esa santificación acá íntegramente va a llegar a todas las partes de nuestro ser. ¿Cuál es? Espíritu, alma y cuerpo. Entonces dice que sean ¿qué? Guardadas. Nosotros debemos hacer por el Espíritu, por la palabra, lo que no hizo Adán. Adán se le mandó hacer algo cuando Dios le dio el mandamiento. Labre y guarde. ¿De qué tiene que guardar el huerto? Bueno, el enemigo estaba por ahí en los aires, tenía que guardarlo, tenía que trabajar la tierra, producir, pero al mismo tiempo tenía que guardarlo, ¿sí? Entonces nosotros debemos guardar irreprensiblemente nuestro ser. ¿Para qué? Para la venida del Señor. El Señor debe encontrar estas características en la iglesia. ¿Cómo? Que la iglesia sea santificada, apartada, en experiencia, porque nosotros somos santos en posición. En Cristo somos santos. 1 Corintios 1 dice a los santos llamados a ser santos. Suena extraño, pero así lo dice la Biblia. Somos santos en Cristo porque estamos puestos en Cristo, ¿cierto? Pero hay una experiencia debajo del sol que el Espíritu Santo va a llevar a una realidad, y es que la iglesia experimente que es ser santo, como Dios es santo, ¿sí? Entonces el Espíritu Santo va a hacer un trabajo en nuestro corazón. ¿Cuál? Santificar por completo todo nuestro ser para que sea guardado. ¿Guardado de quién? De nosotros, guardado del diablo, guardado del mundo. Sea guardado irreprensible, y esta es la otra palabra que está relacionada siempre con la venida del Señor. Aparte de la palabra santificar, esta otra palabra también está muy relacionada con eso. El Señor busca hallar que la iglesia sea irreprensible. ¿Qué es lo que significa esta palabra irreprensible? El interlineal de Francisco La Cueva traduce intachable. La palabra griega amemptos significa sin reprensión, que es la misma palabra que se utiliza con los ancianos. El anciano sea irreprensible. No quiere decir que el anciano no se equivoque. No quiere decir que la iglesia no se equivoque. Quiere decir que antes de que lo reprendan ya reconozca su error. Eso es lo que significa ser irreprensible. Entonces la iglesia, cuando sabe
que ha pecado ante el Señor, antes de que venga la reprensión del Señor, ¿qué es lo que debe hacer? Acercarse al Señor y colocarse debajo de la sangre del Señor. Eso es lo que es ser irreprensible, reconocer cuando pecamos, cuando nos equivocamos delante del Señor, ¿sí? Entonces, esto de ser apartado para el Señor y esto de ser irreprensible para el Señor son características que Cristo espera hallar en su cuerpo, en su casa, hasta su venida. Vamos a leer el texto. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Pero si ven el versículo 3 del capítulo 4, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de toda inmoralidad sexual. ¿Sí ven? O sea que también debe haber un querer en la iglesia. La iglesia debe querer apartarse para su Señor. Cuando la iglesia empieza a ver lo glorioso que es el Señor, cuando la iglesia empieza a ver lo santo que es Él, lo majestuoso que es Él, en su interior va a empezar a brotar algo, y es que ser como su Señor. Y debe haber también entonces una intención en el corazón de la iglesia de ser santo, para que Dios empiece entonces a santificar, ¿sí? Entonces la idea que lo que busca el Espíritu Santo es que cuando venga el Señor Jesucristo, su cuerpo se halle con estas características: santo, apartado, irreprensible, de que pueda arrepentirse antes de que venga la reprensión, ya sea por medio de la misma iglesia, ya sea por el propio Señor. Amén. Entonces, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles mire el propósito. Para eso Dios está haciendo ese trabajo en el corazón de la iglesia, para que sea irreprensible para la parucía de nuestro Señor Jesucristo. Y mire cómo termina el colofón de esa perícopa: fiel es el que los llama, el cual también lo hará. O sea, Cristo el Señor, Dios, por el Espíritu Santo, va a hacer ese trabajo. Pero también desea que la iglesia quiera ser santa en experiencia. También desea que la iglesia quiera ser irreprensible. Él lo va a hacer en la medida que la iglesia abra su corazón para que Él pueda ejecutar ese trabajo. Fiel es el que lo llama, el cual también lo hará. ¿Qué va a hacer? Va a santificar todas las partes de nuestro ser y va a hallarnos irreprensible cuando Él venga, ¿sí? Entonces, ese sentir que está en el Espíritu Santo está puesto en nuestro interior y está registrado como un mandamiento espiritual en la palabra. De la misma manera, Judas, vamos a Judas, capítulo único. Judas, capítulo único, habla el hermano del Señor Jesús. Judas, capítulo único, vamos a leer desde el versículo 24. Ya terminando la epístola, las salutaciones finales. Judas, capítulo único, versículo 24. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con alegría. Entonces Dios nos llamó a algo y Él es poderoso, tiene poder, tiene todo poder, dinamis, para lograr aquello que nosotros no podemos hacer. Hermano, yo no soy capaz de ser irreprensible. Muy bien, estás por un buen camino. No estás lejos de ser irreprensible, porque ese es el primer paso para que Cristo mismo haga la iglesia irreprensible. Hermano, tengo problemas en ser santo, apartado para el Señor. Muy bien, porque el que lo va a hacer es Él. Lo que necesitas es que tu corazón esté dispuesto para eso. Aquel que es poderoso, que tiene todo poder para guardarnos sin caída y presentarnos en pie, sin mancha, delante de su gloria, con gran alegría. O sea que esto también va a producir gozo en el corazón de Dios, al ver que la iglesia tiene un mismo sentir con Él.
El sentir del Espíritu Santo es santificarla, es llevarla a ser irreprensible. Cuando la iglesia tiene este sentir, el Espíritu Santo empieza a trabajar y hay gozo, alegría en el corazón de Dios. Porque ese es su sentir, esa es su voluntad. Y cuando la iglesia entra en la voluntad del Señor, el corazón del Señor se alegra. ¿No le ha pasado con sus hijos? Cuando sus hijos entran en la voluntad del Padre, cuánta alegría hay en nuestro corazón por ver eso, ¿cierto? Y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Y el apóstol Pedro, ahí atrás, en 1 de Pedro 1:5, nos habla de lo mismo. Vamos a leerlo desde el versículo 3, 1 de Pedro 1, versículo 3. Amén. ¿Lo tenemos? 1 de Pedro 1, versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, o sea, para eso nos hizo nacer de nuevo, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Presta atención, que sois guardados por el poder de Dios, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Entonces miren la operación de parte de Dios y la operación de parte de nosotros. Pero terminemos el versículo. Mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Cuál es esa salvación? Bueno, la que va a traer el Señor cuando venga su segunda venida. Entonces este verso también lo relacionamos con la segunda venida del Señor. Entonces aquí vemos los dos aspectos, el aspecto del Señor y el aspecto de la iglesia. Como decía nuestro hermano, los dos remos, ¿cierto? Somos guardados ¿cómo? Por el dunamis de Dios, el poder que resucitó a Jesucristo en los muertos, el poder que tiene para transformar el corazón nuestro. Con ese poder va a ayudar a la iglesia, ¿sí? Pero la iglesia debe poner algo más, que fe. La iglesia debe poner fe para que el poder sea operante en el corazón de la iglesia. ¿Sí me entiendes? Entonces, fiel es el que nos llamó a guardarnos en santidad e irreprensibles, ¿cierto? Que Él también lo hará con su poder, aquel que es poderoso para guardarnos sin mancha, y Él, mediante su poder, nos va a guardar para la salvación que nos va a ser manifestada en el tiempo final. Amén. Bueno, entonces miramos ahí dos aspectos, que era el aspecto de la santidad y el aspecto de ser irreprensible. Vamos a Santiago, Jacobo, una hoja atrás, capítulo 5, versículo 7. Jacobo, Santiago, capítulo 5, versículo 7. Nuevamente se van a hallar estas palabras en relación con la segunda venida del Señor Jesucristo. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor Jesucristo. Esa es otra característica, otro rasgo que debe ser forjado en el corazón de la iglesia. ¿Por qué? Porque nuestra generación es una generación express, que todo ya, ¿cierto que sí? Pero hermanos, no hay un ser más paciente que Dios. ¿Sí? Y como el hombre natural, nosotros cuando no éramos de Cristo, pues no sabíamos qué era paciencia, ¿cierto? Entonces viene el Hijo de Dios con toda su paciencia experimentada y nos la comunica por el Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿cierto? Entonces, tened paciencia ¿hasta qué? Hasta la parucía de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces nos va a decir, nos va a colocar a Dios mismo como ejemplo para que nosotros aprendamos y percibamos este asunto de la paciencia. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la lluvia tardía.
La Biblia en Juan 15 nos dice claramente quién es el labrador, ¿cierto? ¿Quién es el labrador? El Padre. Ahí lo dice claramente, la palabra griega georgos, de donde viene George, significa labrador. Entonces aquí Santiago nos dice entonces cómo es tener paciencia. Entonces nos compara Dios como el labrador, nosotros como la buena tierra, aguardándose el precioso fruto, ¿sí? Entonces Dios, paciente, durante años, edades y siglos trabajando, arando, quitando la piedra, quitando todo matorral, sembrando a Cristo, regando con agua, esperando la lluvia temprana, la lluvia tardía, el sol, ¿cierto? Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la lluvia tardía. Israel, aquí en la particularidad de estas dos lluvias, era que había una lluvia que era la lluvia para el momento de sembrar, ¿cierto? Y había otra lluvia que era la que producía la madurez. La primera lluvia, la temprana, era en otoño y la segunda era en primavera. Entonces una se daba en el momento de sembrarse y la otra se daba para que el fruto fuese madurando. ¿Se me entiende? Entonces Dios está buscando eso en la iglesia. Se siembra Cristo en el corazón como una buena tierra, trabaja el Espíritu Santo y entonces se espera cosechar. Pero Él sabe que es un trabajo de paciencia. Él sabe que debe sentarse y debe esperar. No es como Jonás, que de un día a otro creció la calabacera, ¿cierto? No, es un trabajo que cuesta. Dios nos enseña que esperemos. ¿Sí me entiende? Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Entonces, ¿qué es lo que hace el labrador? Que es Dios. Espera que maduremos para que cuando maduremos nos pueda cosechar. Y esa cosecha tiene que ver con la segunda venida del Señor Jesucristo, porque ese es el contexto. 8. Tened también vosotros paciencia. Nuevamente, vuelve a utilizar. Si han visto, en estos dos versículos se ha utilizado la palabra paciencia en 3 veces. 1. Tened paciencia hasta la venida del Señor. 2. Aguardando con paciencia. Y 3. También tened vosotros paciencia. Y la otra palabra que queremos llamar la atención. Y afirmad vuestros corazones porque la venida del Señor se acerca. Esta es la otra palabra que queremos llamar la atención en relación con la segunda venida del Señor Jesucristo. Esta palabra donde dice afirmad, aquí en el Nuevo Testamento griego, ya lo vamos a leer. Ese es 5:8. Tened paciencia vosotros. Afirmad, dice Reina Valera, el interlineal dice afianzad. La palabra griega esterizate viene de esterizo, que es una palabra compuesta. Istemi, que significa estar, y estereos, que significa sólido. Traduciendo con eso, fijar firmemente, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos está diciendo el Señor? Que mientras Él viene, hasta que venga en su segunda venida, le pide que el corazón de la iglesia sea fijado firmemente hacia Él. ¿Sabe por qué? Porque el corazón de la iglesia, cuando no está firmado en la verdad de la palabra, en la verdad presente, muy fácilmente puede ser ¿qué? Arrastrado por cualquier viento de doctrina, ¿sí? Entonces, un corazón que no es afirmado es movido de una nube de aquí para allá.
Y el Señor lo que quiere es que la iglesia pueda firmar su corazón en la esperanza que tenemos de su segunda venida. Entonces, como tenemos esa esperanza, nos vamos afirmando en su palabra, nos vamos afirmando y afianzando en sus promesas por medio de la fe. Porque efectivamente vemos que muchos hermanos, en el transcurso que viene el Señor, estos hermanos empiezan a claudicar en la fe. La esperanza que tienen empieza a menguar, porque todavía no ven muchas cosas que el Señor ha dicho, ¿cierto? Pero recuerde que uno de los aspectos importantes es la fe. Es necesario, nosotros empezamos nuestra vida cristiana en fe. Por fe creímos en el Señor. Pero la vida cristiana se sostiene igualmente por fe. La santificación no es un esfuerzo propio del cristiano. La santificación viene nuevamente por la fe, creyendo que el Señor es lo que va a hacer, que debe haber una disposición en el corazón de la iglesia completamente, por supuesto, pero es por fe que creemos que Dios es poderoso para hacer todas las cosas. También vosotros, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor Jesucristo está cerca. Entonces, un corazón afirmado no se puede mover fácilmente. Está fijado firmemente en un lugar, ¿cierto? En Jesucristo. Y de esto mismo, ya en Tesalonicenses nuevamente, en el 3, vuelve a hablar. Primera Tesalonicenses 3, versículo 12. Hablando de lo mismo que está hablando Santiago y relacionando nuevamente las mismas palabras que hemos leído con la venida del Señor Jesucristo. Entonces, aquí vamos a mirar: ser irreprensibles, ser afirmados y vivir en santidad. Primera Tesalonicenses 3:12. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos. ¿Quién lo va a hacer? El Señor. ¿Recuerda la semilla que se siembra, que no se sabe cómo, después da fruto? ¿Cierto que sí? Eso es lo que dice 1 Corintios 3. Pablo dice: yo planté, Apolos dio bebida a lo que se plantó, pero el crecimiento misterioso lo daba el Señor. De la misma manera, el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros. Entonces, a la fe le sumamos también el amor, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Verso 13. ¿Para qué quiere el Espíritu Santo que crezcamos y abundemos en amor? Para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad. Mire, entonces aquí recogemos 3 de las palabras que hemos venido considerando. Para que sean afirmados, fijar firmemente vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre. ¿En qué? En la venida, en la parusía de nuestro Señor Jesucristo con sus santos. Entonces, interiormente el corazón debe ser confirmado en la santidad, y exteriormente se muestra la santificación del cuerpo, ¿sí? Esto lo produce, ¿qué, hermanos? La esperanza que hay en nuestro corazón por medio de la fe en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. La particularidad de la iglesia bíblica es que trata de guardar la palabra del Señor, ¿sí? Y se alegra, los mandamientos del Señor no son gravosos para el que le ama, dice Primera de Juan, epístolas de Juan. Entonces, cuando amamos al Señor, hay una particularidad en el interior de la iglesia que se deleita en sus mandamientos, ¿sí? Entonces, el Señor nos ha dado una esperanza gloriosa de que va a venir prontamente en las nubes. Mientras tanto, en la iglesia
se van encontrando estos rasgos, estas características. Se va encontrando que son hermanos y hermanas, que son santos, apartados para Dios. Se va encontrando hermanos y hermanas que pueden reconocer su pecado ante su Señor antes de que sean reprendidos. Se pueden encontrar hermanos y hermanas que están esperando pacientemente la venida del Señor Jesucristo, y se pueden encontrar hermanos y hermanas que se están afirmando cada vez más en la palabra del Señor y en la esperanza de la promesa que nos hizo que iba a volver. Todo esto es producto de la fe y del amor. ¿Se me entiende? El Señor nos ha dado fe, una fe producida por Él, para que sus promesas sean en nosotros sí y amén. Amén. Entonces hoy consideramos esos aspectos, estos 4 aspectos que deben ser necesarios que se hallen en la iglesia, producidos por el Espíritu Santo. O sea, ninguno de nosotros puede producir esto. Ya que lo sabemos, ahora entonces oramos al Señor. Señor, necesario, tu palabra nos ha revelado que tú quieres hallar esto en la iglesia. Halla la realidad de tu Espíritu en tu casa. Halla la realidad de tu Espíritu en la iglesia. Entonces, mediante entonces, consideraremos después otros rasgos y aspectos importantes que deben ser encontrados en la iglesia, que el Señor espera hallar en su segunda venida, hermano. Amén. Amén. Amén, hermanos. Entonces vamos a parar por ahora, vamos a orar al Señor, vamos a agradecer este tiempo que pudimos compartir la palabra. Padre, oh Señor, tu palabra es verdad. Santifica tu palabra porque ella es verdad. Oh Señor, en tu venida tú quieres hallar una iglesia gloriosa y sin mancha. Gracias porque estás trabajando, Señor, con nosotros, simples hombres, para lograr este propósito precioso, Señor. Hoy abrimos nuestro corazón a tu trabajo, Señor. Hoy decimos amén a lo que tú quieres, Señor. Ayúdanos a corresponderte en lo que quieres hallar en tu casa, Señor. Oh, sí, Señor, te lo pedimos. Quita toda dureza de nuestro corazón en ser uno contigo, Señor, en lo que te has propuesto en sí mismo, Señor. Gracias, Señor. Queremos ser irreprensibles, reconocer nuestros pecados y errores, Señor. Queremos apartarnos de todo mal. Queremos ser separados para ti en nuestra mente y corazón, Señor. Señor, queremos, Señor, experimentar pacientemente el esperarte, Señor, con esperanza, Señor. Queremos estar afirmados en tu palabra, sin movernos a derecha o izquierda, Señor. Te lo pedimos, Señor. Forma estas cosas en nuestra vida, Señor. Forja estas cosas en nuestro corazón, Señor. Que cada día nuestro corazón sea afirmado hacia ti, Señor. Tú lo quieres, Señor. Aleluya. Gracias por mis hermanos, por tu testimonio en esta ciudad. Señor, honramos tu nombre, Señor. Honramos tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén, Señor.